La mañana comenzó como de costumbre. Victoria entró en el espacioso paraninfo de la universidad, cargada con una pila de libros y apuntes. Sus tacones golpeaban suavemente el parqué, resonando en los altos techos del antiguo edificio. Los alumnos ya se habían sentado. Los de tercer curso siempre eran puntuales, sobre todo en sus clases. La clase de hoy versaba sobre el análisis psicológico en la literatura. Victoria colocó ordenadamente el material en la silla, encendió el proyector y puso la primera diapositiva de la presentación en la pantalla. El silencio familiar de la expectación flotaba entre el público. «Buenos días», comenzó, mirando a las filas de caras conocidas. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más interesantes del análisis literario, el paralelismo psicológico, y empezaremos con la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Los alumnos se inclinaron sobre sus cuadernos. A Victoria le encantaban esos momentos, el silencio solo roto por el chirrido de los bolígrafos, las miradas atentas, la atmósfera de inmersión en el mundo de la literatura. Observen cómo Márquez utiliza los fenómenos naturales para reflejar el estado interior de los personajes. La lluvia en Macondo no es solo un fenómeno meteorológico, es una metáfora de la soledad de los personajes, de su añoranza, de su aislamiento interior. De repente, la puerta del auditorio se abrió. En el umbral estaba Miguel Sánchez, un joven alto y delgado con gafas, uno de los alumnos más aplicados del curso. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y respiraba con dificultad, pues había cruzado el campus corriendo. «Pido disculpas por llegar tarde, profesor Fuentes», dijo, bajando los ojos con culpabilidad. Victoria le miró con atención. En 2 años, Miguel nunca había llegado tarde a su clase. Además, solía llegar 15 minutos antes de que empezara la clase y ocupaba su asiento favorito en la tercera fila. «Pasa, Miguel. Estamos empezando». El joven se deslizó en el asiento vacío, sacando apresuradamente un cuaderno y un bolígrafo. Su compañera de pupitre, Ana, le acercó inmediatamente su esquema. La clase continuó. Victoria habló con pasión de los recursos literarios, dio ejemplos, hizo preguntas. Los alumnos participaron activamente en el debate, y las 2 horas pasaron volando. Victoria volvió a casa muy animada. El pasillo estaba vacío. Rodrigo aún no había vuelto del trabajo. Últimamente se quedaba hasta tarde, explicaba que estaba preparando la acreditación universitaria. Se dio una ducha rápida y se puso el cómodo vestido azul oscuro que se había comprado la semana pasada. Había quedado con Lucía en el cine dentro de 1 hora. Su amiga había conseguido entradas para el estreno de una nueva película. En la cocina, Victoria preparó la cena para su marido y dejó una nota en la nevera. Se maquilló por última vez en el espejo del recibidor, cogió el bolso y salió. Había sido un buen día. Había tenido una clase interesante y le esperaba una agradable velada con su mejor amiga. Victoria adoraba su trabajo, sus alumnos, su vida comedida. No podía imaginar que muy pronto esa vida familiar y cómoda se haría añicos como un frágil cristal. Faltaba poco menos de 1 hora para su reunión con Lucía, y odiaba llegar tarde. 15 años de docencia en la universidad la habían acostumbrado a la precisión y la puntualidad. Se puso un abrigo ligero y salió de casa. La tarde era fresca, algo inusual en esta época del año en su pequeña ciudad. Victoria paseó tranquilamente por las estrechas calles, admirando la arquitectura antigua de los edificios coloniales. Toda la ciudad parecía congelada en el tiempo. Las mismas aceras de piedra, las mismas fachadas de vivos colores, las mismas campanas sonando en la plaza principal. El cine Estrella estaba situado en un edificio de principios del siglo XX. Puertas macizas de caoba, molduras en el techo, butacas de terciopelo pasadas de moda. Todo respiraba historia. Lucía ya esperaba en la entrada, tan elegante como siempre con su austero traje de profesora de literatura. ¿Otra vez aquí temprano? Victoria sonrió, abrazando a su amiga. «Ya sabes que siempre vengo pronto para poder comprar palomitas sin hacer cola», respondió Lucía, tendiéndole a Victoria una taza de café de una cafetería cercana. Se acomodaron en los asientos de la quinta fila. Lucía sacó su cuaderno, como de costumbre. Le gustaba tomar notas mientras veía la película para poder comentarlas con los alumnos. Victoria se limitó a recostarse en su silla, disfrutando del momento de tranquilidad.
La película resultó ser un drama romántico sobre un profesor universitario que se enamora de una joven estudiante de posgrado. La historia se desarrollaba entre los muros de un antiguo campus, entre estanterías de libros y aulas. Victoria notó involuntariamente la autenticidad con que se muestra la vida universitaria. Las mismas reglas no escritas, la misma jerarquía, los mismos rumores y cotilleos en la sala de profesores. El protagonista, un hombre sólido de unos 50 años, pierde poco a poco la cabeza a manos de un joven estudiante. Su vida establecida se desmoronaba ante sus ojos. Su matrimonio se deshacía, su reputación se resentía, pero era como si no se diera cuenta de nada a su alrededor, hechizado por la juventud y la belleza de su elegida. Durante una escena particularmente romántica, Victoria sintió que la mano de Lucía apretaba ligeramente la suya. Su amiga siempre reaccionaba con agudeza ante esos momentos de las películas, pero ahora había algo más en el gesto, como una advertencia o simpatía. Después de la película, fueron a un pequeño café cercano. El camarero, que las conocía como asiduas, les trajo enseguida su té de hierbas favorito y galletas de canela. «¿Qué argumento tan previsible?», empezó Lucía, removiendo el azúcar de su taza. «La típica historia de crisis de los 40. Victoria miró con nostalgia por la ventana. Las gotas de la lluvia incipiente goteaban por el cristal, difuminando las luces de la calle vespertina. «¿Sabes? Rodrigo ha estado un poco distante últimamente», se dijo de repente a sí misma. «Se demora en el trabajo, habla menos, ni siquiera me ha preguntado a dónde iba esta noche». Lucía dejó la cuchara a un lado y miró a su amiga con atención. «Cariño, ya sabes lo ocupados que están ahora los profesores. Se acerca el final de trimestre, los informes, las defensas de los diplomas». «Sí, claro», aceptó Victoria apresuradamente. «Es que antes siempre sacaba tiempo para nosotras. Podíamos pasar horas hablando de los libros que habíamos leído, haciendo planes para el futuro». «Sé más circunspecta», dijo Lucía en voz baja. «A veces las cosas más obvias son las últimas en las que nos fijamos». Al volver a casa, Victoria encontró a su marido trabajando en su estudio. Rodrigo estaba sentado ante un escritorio repleto de papeles de estudiante. Llevaba el pelo oscuro ligeramente revuelto y las gafas caídas hasta la punta de la nariz. «¿Qué tal la película?», preguntó sin levantar la cabeza de los papeles. «Interesante. Te gustará. Sobre la vida universitaria», respondió Victoria, deteniéndose en el umbral de la puerta. Murmuró inseguro. «Lo siento, tengo que terminar de revisar papeles». Victoria se quedó un momento más en el umbral, mirando la cabeza inclinada de su marido, y luego cerró la puerta en silencio. En el dormitorio, se desabrochó lentamente la blusa y colgó la ropa con cuidado en el armario. La foto de ellos juntos en la mesilla de noche, habían estado en una conferencia universitaria el año anterior, parecía haberse desvanecido. Tumbada en la cama, escuchó los sonidos de la casa, el susurro de los papeles en el estudio, los pasos amortiguados de su marido, el sonido del agua corriendo en la bañera. Sonidos familiares, propios de su vida en común. Pero algo cambió sutilmente en esta sinfonía familiar, como si un instrumento hubiera empezado a desafinar con los demás. Rodrigo entró tarde en el dormitorio. Se tumbó en su lado de la cama, sin abrazarla como solía hacer. Victoria sintió su presencia a su espalda, tan cerca físicamente y tan distante emocionalmente. En la oscuridad, abrió los ojos y miró el rayo de luna que brillaba a través de las cortinas sueltas. El sueño no llegaba. Las escenas de la película se repitieron en su mente en contra de su voluntad. Cómo la mujer del profesor no se dio cuenta de los signos evidentes, no quiso creer los cotilleos de sus colegas, desestimó las insinuaciones de sus amigos. Y entonces, en un instante, su mundo se derrumbó. Victoria apartó esos pensamientos. Ella y Rodrigo son diferentes. Llevaban tantos años juntos, habían pasado por tantas cosas. La mañana comenzó como de costumbre. Desayuno para dos, discusión de los planes para el día, Rodrigo apurando el primer par. Solo que él se tomó el café en silencio, sin levantar los ojos del periódico de la mañana, y su beso de despedida fue tan formal como el apretón de manos de un colega. Una semana después del cine, Victoria recogió la ropa de la tintorería de su marido. Lo hacía cada segundo martes de mes, una rutina que habían establecido hacía años. Rodrigo siempre había sido un hombre pulcro en el vestir,
pero ese rasgo se había hecho especialmente evidente desde su nombramiento como decano. Rebuscó en los bolsillos de su chaqueta, buscando documentos o cambio. En el bolsillo de la chaqueta gris oscuro que Rodrigo había llevado el viernes pasado, sus dedos buscaron a tientas un grueso rectángulo de cartulina. Era una tarjeta de visita del Hotel Mirador, uno de los más caros de la ciudad. En el reverso estaba escrito un número, 325. Victoria bajó lentamente hasta el borde de la cama, mirando la tarjeta. El hotel estaba en una zona nueva de la ciudad, cerca del centro de negocios. Nunca había estado allí, pero había pasado a menudo en coche. El moderno edificio contrastaba con la arquitectura colonial del casco antiguo. Sonó el timbre. Había llegado un mensajero de la tintorería. Victoria le entregó mecánicamente la ropa y firmó el recibo. La tarjeta le quemó la palma a través del bolsillo de su vestido de casa. Llevaba todo el día sin aliento. En una clase sobre literatura moderna, había vacilado 2 veces mientras explicaba a los alumnos las peculiaridades del posmodernismo. Después de la clase, olvidó su maletín en el aula y volvió a por él media hora más tarde. Por la noche, cuando Rodrigo llegó a casa, ella le preguntó lo más despreocupadamente posible. «Cariño, he encontrado una tarjeta de hotel en tu chaqueta. ¿Qué es?» Rodrigo se quedó inmóvil un momento antes de llevarse el tenedor a la boca. Luego lo colocó lentamente en el borde de su plato. «Ah, eso... Hemos tenido una reunión con representantes del Ministerio de Educación. Están alojados en el Mirador. Estábamos hablando de un nuevo programa de intercambio de estudiantes». «¿El viernes?», aclaró Victoria. «Sí, el viernes», asintió él, evitando su mirada. «Me llamaron por una emergencia. Tuve que cancelar el último par de clases. Me sorprende que no lo hayas mencionado». «Se me olvidó. Mucho trabajo últimamente». La cena continuó en silencio. Victoria observaba cómo su marido cortaba metódicamente la carne en trozos pequeños, un hábito que antes le había parecido mono, pero que ahora, por alguna razón, le molestaba. A la mañana siguiente llamó a Lucía. «¿Puedes recogerme después del trabajo? Tenemos que hablar». Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos del barrio universitario. Aquí no había riesgo de cruzarse con colegas o estudiantes. «Toma». Victoria puso la tarjeta del hotel sobre la mesa. «La encontré ayer en el bolsillo de su chaqueta». Lucía escrutó el hallazgo. «¿Y qué decía?» «Una reunión con personal ministerial. Pero ya conoces a Rodrigo. Nunca se olvidaba de hablar de las reuniones importantes. Siempre compartía detalles. Me pedía consejo». «¿Y revisaste la agenda del departamento para el viernes pasado?» «No». Victoria negó con la cabeza. «Tengo miedo de parecer paranoica. Quizá estoy exagerando». Lucía le cubrió la mano con la suya. «Mira, tú enseñas la psicología de los personajes literarios. Si se tratara de la heroína de una novela, ¿qué consejos darías a tus alumnos?» Victoria sonrió con tristeza. «Presta atención a los detalles. Sigan los cambios de comportamiento. Concuerden con los hechos». «Exacto. Presta atención, amigo. Y recuerda, siempre estoy de tu lado». En casa, Victoria trató de recordar todas las rarezas en el comportamiento de su marido en el último mes. La nueva colonia de hace una semana. Los regresos tardíos a casa. Las llamadas de negocios que contestaba en la otra habitación. Las distracciones en el desayuno. La falta de interés por sus historias sobre el trabajo. El jueves se dio cuenta de que la camisa que Rodrigo se había puesto por la mañana había sido sustituida por la tarde por otra, igual de blanca, pero claramente fresca. Nunca guardaba ropa de repuesto en su despacho. Al menos, no antes. El viernes había dicho que llegaría tarde al trabajo. Tenía que preparar el informe anual. Victoria se ofreció a llevarle la cena a la oficina, pero él se negó. «No hace falta, querida. Comeré algo en la cafetería». Ella comprobó su teléfono mientras él estaba en la ducha. No había números ni mensajes sospechosos. Rodrigo siempre había tenido cuidado con la tecnología. Una vez, su teléfono había sido pirateado por estudiantes que intentaban cambiar sus notas. Desde entonces, limpiaba regularmente su historial de llamadas y mensajes. El sábado por la mañana, mientras revisaba su correo, se topó con un boletín promocional del Mirador. Tarifas especiales para una estancia de una semana.
Su dedo planeó sobre el botón Pulse. En lugar de eso, abrió el correo y se pasó un buen rato estudiando las fotos de la suite con vistas a la ciudad. Durante el almuerzo, Rodrigo anunció que se marchaba el viernes siguiente a una conferencia en la capital. Volveré el domingo por la noche. ¿Te gustaría venir conmigo? En el pasado, ella habría estado encantada con semejante oferta. A menudo viajaban juntos a conferencias, era su pequeña aventura. Pero ahora la oferta sonaba formal, sin entusiasmo. No, gracias, tengo que repasar la asignatura, contesta ella. Como quieras. Rodrigo se encogió de hombros. Por la noche, marcó el número de Lucía. ¿Podrías averiguar si realmente hay una conferencia en la capital el próximo fin de semana? Claro, tengo conocidos en el ministerio. Preguntaré discretamente. El domingo, ella y Rodrigo desayunaron en la terraza. El sol primaveral inundaba la mesa de luz cálida, los pájaros cantaban en el jardín. Todo parecía una perfecta mañana familiar, solo que el silencio entre ellos se había hecho pesado como una nube de tormenta. «¿Quizá podríamos salir a un restaurante esta noche?», sugirió Victoria. «Hace tiempo que no salimos juntos». «Lo siento, tengo que prepararme para las clases de mañana», respondió él, sin apartar los ojos del periódico. Ella se quedó mirando su perfil, tan familiar, tan querido. 20 años de matrimonio, miles de desayunos juntos, cientos de libros leídos, docenas de viajes. ¿Podría todo derrumbarse como un castillo de naipes por un descubrimiento accidental en el bolsillo de su chaqueta? El miércoles por la mañana, Victoria se dirigió decidida al púlpito de su marido. Rara vez se presentaba aquí sin avisar. Las reglas tácitas de la universidad sugerían respeto por el espacio personal de sus colegas. Pero hoy no le importaba. El largo pasillo, forrado de moqueta verde oscuro, parecía interminable. El chasquido de sus tacones resonaba en las paredes colgadas con retratos de antiguos decanos. La secretaria, María Flores, se levantó de su escritorio al verla. «Señora Fuentes, el señor decano está de viaje de negocios». «¿Qué asuntos, María?» «No me lo ha dicho. Me pidió que cancelara todas las citas para hoy». Victoria estaba en medio de la recepción, mirando el escritorio de su marido a través de la puerta entreabierta del despacho. Perfecto orden, como siempre. Solo faltaba el maletín de cuero que solía estar junto al escritorio. «¿Le has llamado hoy?» «Solo del ministerio, por el informe». María estaba claramente incómoda. Dijo que no estaría disponible hasta esta tarde. Al salir del edificio de departamentos, Victoria sacó su teléfono. Marcó el número de su marido. Pitidos y contestador automático. Una segunda vez. Lo mismo. Se sentó lentamente en un banco del patio de la universidad. La tarjeta del hotel seguía en el bolso. Victoria pasó el dedo por los números dorados. 325. ¿Número de habitación o dígitos al azar? Sacó el teléfono y marcó el número del hotel. «Hotel Mirador, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Me gustaría pedir la cena para la habitación 325. «Un momento, voy a comprobarlo». Se oyó el ruido de las llaves. «Sí, la habitación está ocupada. ¿Qué tipo de comida desea pedir?» Victoria colgó la llamada. Le temblaban tanto las manos que no pudo guardar inmediatamente el teléfono en el bolso. Tenía un velo delante de los ojos, pero no había lágrimas, solo un dolor sordo y fuerte en el pecho. El taxi la llevó al hotel en 15 minutos. El moderno edificio se alzaba sobre las viejas construcciones como un cristal alienígena. Las puertas de cristal se abrieron silenciosamente, dejándola entrar en el fresco vestíbulo. En la recepción había una joven recepcionista. «¿Puedo ayudarle?» «Necesito subir a la habitación 325 y Soy la esposa». La recepcionista vaciló. «Lo siento, señora, pero no puedo». «Escuche». Victoria colocó su carné de maestra sobre el mostrador. «Soy Victoria Fuentes. Mi apellido es el mismo que el del invitado, ¿correcto?» El joven echó un vistazo al documento, luego a la pantalla del ordenador. Asintió. Tercera planta, justo al final del pasillo. El ascensor subió con insoportable lentitud. Victoria se quedó mirando su reflejo en el espejo de la pared. Un estricto traje de profesora, el pelo perfecto, ni rastro de maquillaje en la cara. Había estado igual de impecable 20 años atrás,
cuando conoció a Rodrigo en un congreso universitario. El pasillo de la tercera planta estaba enmoquetado con una gruesa moqueta que absorbía el sonido de los pasos. Habitaciones 323, 324, 325. Victoria levantó la mano para llamar, pero en ese momento se oyó una risa detrás de la puerta. Una risa joven y femenina. Empujó la puerta. No estaba cerrada. La habitación olía a café recién hecho y a perfume caro. Había 2 copas de vino en la mesita. Rodrigo estaba sentado en un sillón, vestido solo con camisa y pantalones. Y en la cama, cubierta por una sábana, había una chica medio tumbada. Victoria la reconoció. Camila Ortiz, estudiante del último año. Vicky. Rodrigo se levantó lentamente de la silla. No te atrevas. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. No te atrevas a llamarme así. Camila subió más la sábana, pero no había vergüenza ni remordimiento en su mirada, solo desafío. ¿Puedo explicarte? Rodrigo comenzó. ¿Explicar? Victoria sintió que la calma se resquebrajaba como hielo delgado. ¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo te acuestas con tu alumna a la hora de comer? ¿Cómo me mientes todos los días? ¿Cómo traicionas todo entre nosotros? Señora Fuentes, Camila levantó la voz. ¿Usted no entiende? ¡Cállate! Victoria se volvió bruscamente hacia ella. Mierdita, ni se te ocurra abrir la boca. Te di clases durante 2 semestres, te califiqué. Y tú... Victoria, por favor. Rodrigo se acercó a ella. Hablemos en casa. ¿En casa? Ella se rió, y esa risa fue como un sollozo. Ya no tienes un hogar, Rodrigo. Lo has arruinado todo. Todo. Te odio, susurró ella, mirando a los ojos de su marido. Te odio por cada mentira, por cada día que volviste de ella y me besaste, por cada amor que me dijiste mientras dormías con ella. Rodrigo permaneció inmóvil con las manos hacia abajo. Victoria notó restos de carmín en su camisa. 20 años, negó con la cabeza. 20 años tirados a la basura por la lujuria de un viejo loco. Se dio la vuelta y salió de la habitación. No había nadie en el pasillo. Victoria llegó al ascensor, bajó al vestíbulo y pasó junto al recepcionista, que apartó cuidadosamente la mirada. Una vez fuera, marcó el número de Lucía. ¿Puedo ir a tu casa? Claro. ¿Qué te pasa? Se acabó, dijo Victoria y desconectó. Durante todo el trayecto hasta la casa de su amiga, permaneció sentada en el asiento trasero del taxi, con la mirada perdida. Había un vacío en su interior, enorme, frío, que consumía todos sus sentidos. Solo ahora se dio cuenta de que nunca se había quitado el anillo de casada. Durante 20 años no se lo había quitado. Victoria se lo quitó y lo metió en el bolso. Lucía la recibió en la entrada. En silencio, la abrazó y la condujo al interior de la casa. Fue allí, en el acogedor salón de su amiga, donde Victoria por fin se permitió llorar. A la mañana siguiente, Victoria se encontraba en la habitación de invitados de la casa de Lucía. Se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. El reloj marcaba las 7 de la mañana, su hora habitual de levantarse. Incluso ahora, con el mundo al revés, su cuerpo seguía una rutina familiar. En la mesilla de noche había una taza de té frío. Lucía le había traído una poción calmante anoche, pero Victoria no la había tocado. Había pasado la noche en vela, tumbada en la oscuridad, repitiendo una y otra vez en su cabeza la escena del hotel. En la cocina, Lucía estaba preparando el desayuno. El olor a café recién hecho y pan tostado llenaba la casa. «Tienes que comer», dijo su amiga, poniendo un plato de huevos revueltos delante de Victoria. «Tengo que irme a casa», Victoria apartó el plato. «Tengo que recoger unos papeles y algunas cosas». «Iré contigo». «No», Victoria negó con la cabeza. «Eso es algo que tengo que hacer sola». Subió al dormitorio para cambiarse. El estricto traje de ayer estaba arrugado, pero ya no importaba. En su bolso estaba el anillo de boda que se había quitado. Lo sacó y lo colocó sobre el tocador de Lucía. El taxi se detuvo frente a su casa a las 10 de la mañana. Victoria pagó y se quedó un rato en la acera, mirando la fachada familiar. Durante 20 años había vuelto aquí todos los días. Ahora era diferente. Abrió la puerta con la llave y se quedó paralizada en el umbral. En el pasillo había maletas, sus maletas
hechas y listas para salir. Zapatos, bufandas, algunas cositas estaban tiradas por el suelo. «Ah, ya estás aquí». La voz de Camila llegó desde las escaleras. «Estupendo. Ya puedes coger tus cosas e irte». Victoria se giró lentamente. Camila estaba de pie en lo alto de la escalera, vestida con la bata de seda de Victoria, la misma que Rodrigo le había regalado la Navidad pasada. «¿Qué haces aquí?» La voz de Victoria sonaba ronca. «Vivir». Camila bajó las escaleras, despreocupada, pasando la mano por la barandilla. «Esta es mi casa y la de Rodrigo ahora. Ya empaqué tus cosas». «Tú...» Victoria respiró hondo. «No tienes derecho a...» «Sí lo tengo», la interrumpió Camila. «Rodrigo dijo que puedes llevarte tus cosas. Todo lo demás se queda aquí». «¿Dónde está él?» «En la universidad. Tiene clases». Camila sonrió. «Sabes, él dice que ha estado sofocado a tu alrededor durante los últimos años, que lo has estado sofocando con tu corrección, tus horarios, tus hábitos tediosos». Cada palabra golpeaba como una bofetada en la cara. Victoria se apoyó en la pared, sintiendo que se le agarrotaban las piernas. «Vete de mi casa», susurró. «Ya no es tu casa». Camila se acercó. «Supéralo, Victoria. Has perdido. Rodrigo me eligió. Él me ama. ¿Y tú? Solo eres una mujer vieja y aburrida que no pudo retener a su marido». En ese momento, la puerta principal se abrió y Rodrigo apareció en el umbral. Se quedó helado, mirando la escena. «Vicky, no te atrevas a llamarme así», gritó Victoria. «¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido traerla a nuestra casa?» «Ya no es tu casa», intervino Camila, acercándose a Rodrigo y rodeándole la cintura con el brazo. «¿Verdad, cariño?» Rodrigo no contestó, pero tampoco se separó de Camila. Se quedó parado, evitando mirar a Victoria a los ojos. «Vicky, Victoria», pronunció finalmente. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Divorcio?» Victoria se rió, y esa risa fue como un sollozo. «¿Ya has tomado una decisión? ¿Sin siquiera hablar conmigo?» «¿De qué hay que hablar?» Camila volvió a intervenir. «Es evidente. Él ya no te ama. Me quiere a mí». Victoria dio un paso hacia ella. «¿Tú crees que has ganado? ¿Crees que ahora va a ser como un cuento de hadas? Te dejará igual que me dejó a mí. Encontrará a alguien más joven, más fresca». «Ya basta», la cortó Rodrigo. «Por favor, coge tus cosas y vete». Victoria lo miró, al hombre que había amado la mitad de su vida. El hombre que ahora estaba de pie junto a su alumna en la casa que compartían, pidiéndole que se fuera. «Te vas a arrepentir», le dijo en voz baja. «Te juro que te arrepentirás amargamente». Cogió una de las maletas y su bolsa de documentos. El resto de sus pertenencias no le importaban, ya compraría otras. Lo importante era salir de aquí, salir ahora. Ya en la puerta, oyó la risa de Camila y la voz tranquila de Rodrigo. «Ven acá, nena». Victoria cerró la puerta de un portazo con tanta fuerza que el cristal tembló. Afuera seguía lloviendo. Paró el primer taxi que encontró. «Al Hotel Mirador», le dijo al conductor. Tenía una habitación en el hotel para una semana, no para la 325, por supuesto. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para vengarse. Sentada en la cama de la habitación, Victoria sacó el teléfono y marcó el número. «¿Lucia? ¿Puedes venir? Necesito tu ayuda». La primera semana en el hotel se alargó interminablemente. Victoria se había tomado una excedencia en la universidad. Menos mal que el semestre estaba llegando a su fin y la mayoría de sus notas ya estaban publicadas. No se atrevía a aparecer por los pasillos donde podría encontrarse con él o con ella. La habitación del hotel, aunque lujosamente amueblada, parecía una jaula. Victoria pasó horas sentada en una silla junto a la ventana, contemplando el barrio desconocido de la ciudad. Abajo, la gente se ocupaba de sus asuntos, los coches pasaban, la vida seguía como si nada. Lucía venía todas las tardes después de clase. Traía comida del restaurante favorito de Victoria, aunque Victoria apenas la probaba. Hablaban, o mejor dicho, Lucía hablaba sobre todo, contándole las novedades de la universidad, intentando distraer a su amiga. «¿Sabes?»,
dijo Victoria un día, interrumpiendo el relato de Lucía sobre algún acontecimiento estudiantil. Sigo pensando, ¿qué hice mal? No hiciste nada malo, respondió Lucía con firmeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la eligió a ella? Quiero decir, ella es solo una niña. Lucía dejó la taza de té a un lado. ¿De verdad quieres saberlo? Porque le hace sentirse joven, porque le admira, le desprecia, porque con ella puede fingir que aún tiene 30 años. Victoria se abrazó a sí misma. ¿Y yo? ¿Qué he sido para él todos estos años? Has sido su mujer, su compañera, su igual, y eso es exactamente lo que él no podía soportar. Por la noche, Victoria no podía dormir. Tumbada en la enorme cama del hotel, sintiéndose pequeña y perdida. Encendía la televisión para ahogar el silencio, pero no asimilaba lo que ocurría en la pantalla. A veces se colaba en el cuarto de baño, abría el grifo y lloraba en silencio, mordiendo una toalla. No podía permitirse romper a llorar. Las paredes del hotel eran finas. En la mesa junto a la cama estaba su teléfono. Rodrigo no había llamado. No había enviado ningún mensaje. No se había disculpado. No le había pedido perdón. Nada. Una mañana, revisando su correo electrónico, se encontró con el boletín de la universidad. El nombre de Camila estaba en la lista de próximas defensas de tesis. Victoria apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolía la mano. Otra vez los vio juntos a través de la ventanilla de un taxi. Rodrigo y Camila salían de un restaurante. Él la sujetaba por la cintura y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Victoria pidió al conductor que diera la vuelta inmediatamente. De vuelta a la habitación, rompió metódicamente todos los espejos del cuarto de baño. El recepcionista del hotel envió a unos trabajadores a reponerlos y preguntó amablemente si la señora necesitaba algo más. Victoria pidió una botella del vino más caro. «No puedes seguir viviendo así», dijo Lucía, encontrando a su amiga en la habitación entre el desorden y las botellas vacías. «Tienes que hacer algo». «¿Qué exactamente?», preguntó Victoria, mirando al techo. «¿Conseguir un nuevo trabajo? ¿Mudarte a otra ciudad? ¿Empezar una nueva vida?» «No». Lucía se agachó junto a ella en la cama. «Tienes que hacerles pagar». Victoria giró lentamente la cabeza. «¿De qué estás hablando?» «Sobre la venganza», respondió Lucía con sencillez. «A la justicia, sobre demostrarles que no pueden pisotear tu vida y salirse con la suya». Aquella noche fue la primera vez que empezaron a discutir un plan. Lucía trajo un cuaderno y anotaron ideas, tachando las que eran demasiado arriesgadas, añadiendo a las posibles. «Lo principal es actuar conforme a la ley», dijo Lucía. «Nada de criminalidad, solo lo que podemos hacer oficialmente». Victoria escuchó, y poco a poco la niebla de su cabeza empezó a despejarse. Apareció un propósito. Empezó a surgir un propósito. Una semana después, se mudó del hotel. Lucía había insistido en que su amiga se mudara con ella. La espaciosa casa de Lucía tenía una habitación de invitados con baño propio. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Lucía. «El tiempo que necesite para recuperarme», respondió Victoria. «Y para vengarme». Empezó a ponerse en forma. Se apuntó a un gimnasio. El ejercicio le ayudaba con el insomnio. Renovó su vestuario. Tiró todas las cosas que le recordaban su vida pasada. Cambió de peinado y de color de pelo. Por las noches, Lucía y ella seguían hablando del plan. Ahora estaba tomando forma. Victoria se acordó de su padre, un hombre con el que hacía años que no hablaba, un hombre con gran influencia en el sistema educativo del país. «¿Crees que ayudará?», preguntó Lucía. «No lo sé», respondió Victoria con sinceridad. «Pero ahora mismo no tengo otra opción. Tengo que intentarlo». Sacó de su bolso una fotografía arrugada, la única que había traído de casa. En ella aparecían ella y su padre en la entrada de la universidad el día que ingresó. Ella sonreía a la cámara y él la miraba con orgullo. «Voy a verle mañana», dijo Victoria. «Se acabó el esconderse en hoteles y casas ajenas. Es hora de pasar a la acción». Esa noche durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Sin lágrimas, sin pesadillas, sin pensamientos de traición. Rodrigo ya no estaba en sus sueños. Solo planes para el futuro. Planes de venganza.
El viaje a casa de su padre duró 2 horas. Victoria condujo el coche, prestado por Lucía, por la sinuosa carretera de montaña. Gustavo Álvarez vivía en una vieja mansión a las afueras de un pequeño pueblo en lo alto de las montañas. Aquí el aire era más claro y el cielo parecía más cercano. La última vez que había estado aquí había sido hacía 15 años. Ella y su padre habían tenido una gran pelea. Él no había aprobado su decisión de casarse con Rodrigo, pensando que era una arribista y un cazafortunas. «Te está utilizando para ascender», le había gritado su padre. «No entiendes nada», le gritó ella. Las puertas de la mansión seguían siendo las mismas, enormes, de hierro forjado y con intrincados dibujos. Victoria pulsó el botón del interfono. «¿Quién es?». La voz de su padre apenas había cambiado con los años. «Soy yo, papá. Victoria». Una larga pausa. Luego, un clic. La puerta se abrió lentamente. Un camino de grava conducía a una casa de piedra gris de 2 plantas. Los parterres estaban llenos de rosas, las flores favoritas de su difunta madre. Su padre aún las cuidaba. Gustavo Álvarez esperaba en el porche. Victoria se sorprendió al ver lo viejo que se había hecho. Tenía el pelo completamente gris y la cara llena de arrugas. Pero su postura seguía siendo la misma, la espalda recta y la cabeza erguida con orgullo. «Hola, papá». «Hola, Victoria». Estaban uno frente al otro, separados por 15 años de silencio. «¿Quieres pasar?», preguntó finalmente. Nada había cambiado en la casa. Las mismas cortinas pesadas, los mismos cuadros antiguos en las paredes, el mismo olor a encuadernaciones de cuero en la biblioteca. La criada, una nueva, no la de su infancia, trajo café y galletas. «¿Por qué has venido?», preguntó su padre cuando se instalaron en su estudio. «Tenías razón», dijo Victoria simplemente. «Sobre Rodrigo, siempre tuviste razón». Gustavo dejó la taza sobre la mesa. «¿Qué hizo?», y ella lo contó. Todo, desde las primeras sospechas hasta la última escena en su casa. Su padre escuchaba en silencio, solo la papada recorriendo sus pómulos. «¿Esa chica, una estudiante?», aclaró. «Sí, Camila Ortiz, último año». «¿Y la trajo a tu casa?». «Sí». Gustavo se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía el jardín, cuidado, pulcro, cada planta en su sitio. «Puedo ayudar», dijo al fin. «Pero antes, respóndeme a una pregunta. ¿Has venido a verme solo para esto? ¿Solo para vengarte?». Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, papá. He venido porque estaba cansada de estar sola, porque te echaba de menos». Se volvió bruscamente. 15 años, Victoria. 15 años sin venir, sin llamar, sin escribir. Lo sé, y lo lamento. Todos los días lo siento». Gustavo volvió a su silla y se sentó, entrelazando los dedos. «Tu madre siempre decía que nuestra terquedad nos arruinaría. Los dos somos así, orgullosos, inflexibles». «Siempre tenía razón», dijo Victoria en voz baja. «Sí, la tenía». Se quedaron un momento en silencio, mirando el retrato de María Álvarez que colgaba sobre la chimenea. La hermosa mujer de ojos bondadosos parecía mirarlas con reproche. «Háblame de tu vida», preguntó el padre. «Sobre todo lo que me he perdido». Y Victoria lo contó, sobre su trabajo en la universidad, sobre sus alumnos, sobre los libros que había escrito, sobre viajes, amigos, pequeñas alegrías y grandes decepciones. De todo lo que no había podido compartir en 15 años. Gustavo escuchaba, a veces haciendo preguntas, a veces asintiendo. La criada trajo café 2 veces. Al otro lado de la ventana oscureció, se encendieron las luces del jardín. «Quédate esta noche», dijo el padre. «Tu habitación sigue igual». Victoria subió al primer piso. El dormitorio de su infancia realmente no había cambiado. El mismo papel pintado con motivos florales, la misma cama con dosel, los mismos libros en las estanterías. Solo que ahora estaba perfectamente limpia. Su padre había ordenado que se mantuviera en orden, como si hubiera estado esperando su regreso todos estos años. Por la noche no podía dormir. Se quedó tumbada escuchando el silencio de la vieja casa. A lo lejos, un pájaro nocturno gritaba,
El viento agitaba las hojas del jardín. Los sonidos familiares de su infancia la arrullaban, la tranquilizaban. Por la mañana desayunaron en la terraza. Gustavo leía el periódico, como siempre. Victoria untó su tostada con mantequilla y pensó cuánto echaba de menos aquellos sencillos momentos familiares. «Te ayudaré», dijo su padre, dejando el periódico a un lado. «No por venganza, por justicia». «¿Qué puedes hacer?» «Todavía tengo influencia en el Ministerio de Educación. Conozco a gente en el consejo de la universidad. Encontraremos la manera». Victoria miró a su padre, canoso, envejecido, pero igual de fuerte. «Gracias, papá». «No me des las gracias, solo prométeme algo». «¿Qué cosa?» «Que no volverás a desaparecer en 15 años». Se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó, por primera vez en muchos años. «Te lo prometo». Después del desayuno, hablaron largo rato en el estudio. Gustavo preguntaba detalles, anotaba algo en un cuaderno, hacía llamadas telefónicas. «Esa chica tendrá que responder de sus actos», dijo. «La universidad tiene normas claras sobre las relaciones entre profesores y alumnos». ¿Y Rodrigo? Abusó de su posición. Utilizó la autoridad del decano en beneficio propio. Eso es una grave violación de las normas éticas. Por la noche, el plan estaba listo. Claro, bien pensado, dentro de los límites de la ley. «Vuelve el próximo fin de semana», se despidió papá. «Veremos cómo avanza el caso». Victoria subió al coche. Por el retrovisor, vio a su padre de pie en el porche, despidiéndose de ella con la mirada. Encendió el intermitente al salir a la calzada y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. El plan empezó a surtir efecto una semana después de la visita de Victoria a su padre. Estaba sentada en el salón de Lucía, revisando el correo de la mañana, cuando llegó la primera notificación oficial del Ministerio de Educación. La revisión ética de la universidad estaba a punto de comenzar. Lucía trajo café recién hecho de la cocina. «¿Ha empezado?» «Sí», Victoria le entregó un portapapeles. «La comisión estará aquí el lunes». Al día siguiente, toda la universidad zumbaba como una colmena alarmada. Los profesores cuchicheaban en los pasillos, los alumnos se reunían en grupos entre clase y clase. Una inspección programada del ministerio siempre era un acontecimiento, pero una repentina era una señal de alarma. Victoria volvió al trabajo. Mantuvo una actitud distante, impartiendo sus clases como de costumbre, y solo de vez en cuando se percató de las miradas oblicuas de sus compañeros. Todo el mundo conocía su situación con Rodrigo. Los rumores se propagaban rápidamente en los círculos académicos. La comisión trabajó metódicamente. Comprobaron la documentación, entrevistaron a estudiantes y profesores, estudiaron las actas de las reuniones de departamento. Se prestó especial atención a las cuestiones de ética profesional. El miércoles, Victoria tropezó accidentalmente con Camila en el pasillo. La estudiante estaba pálida y ansiosa. La habían citado para hablar ante la comisión. «¿Eres tú?», siseó Camila. «¿Nos has echado el examen encima?» Victoria la miró con calma. «¿Ia? No, no lo has hecho. Solo espero que se haga justicia». Al final de la semana, se supo que el comité había encontrado graves irregularidades. Otros alumnos del curso de Camila fueron interrogados. Se descubrió que sus notas habían subido considerablemente desde que comenzó su relación con el decano. El viernes, Camila fue convocada a ver al rector. Salió de su despacho llorando, casi corriendo por el pasillo. Una hora después, apareció en el tablón de anuncios una orden de expulsión, por violación del código ético de la universidad y deshonestidad académica. Por la noche, Victoria recibió un mensaje de su padre. «La primera etapa ha terminado. Mañana es la siguiente». Se sirvió un vaso de vino y sintió satisfacción por primera vez en mucho tiempo. No alegría, aún faltaba mucho para eso, pero al menos satisfacción. La semana siguiente, la comisión se ocupó de Rodrigo. Comprobaron todas sus decisiones como decano, todos sus nombramientos, todas sus calificaciones. Estudiaron los registros financieros del departamento, los gastos de viaje, la organización de conferencias. El jueves le convocaron a una reunión del consejo universitario. Victoria lo vio caminar por el pasillo, ya no tan seguro de sí mismo, con los hombros caídos. La reunión duró 3 horas. Cuando Rodrigo salió de la sala,
Parecía 10 años más viejo. María Flores, su fiel secretaria, intentó darle agua, pero él la rechazó. A la mañana siguiente, llegó una orden por la que se le destituía, por abuso de funciones y falta a la ética profesional. La orden establecía expresamente que se enviaría información sobre los motivos del despido a todas las universidades importantes del país. Lucía trajo a Victoria una copia de la orden. «Has ganado». «No es una victoria». Victoria negó con la cabeza. «Es justicia». 2 días después, se enteró de que Camila había intentado reincorporarse a otra universidad, pero había sido rechazada. Resultó que el Ministerio de Educación había enviado una circular especial sobre la violación ética. Rodrigo también empezó a buscar un nuevo trabajo, pero su reputación estaba arruinada. Nadie quería contratar a un profesor despedido por comportamiento poco ético, y menos con semejantes palabras en su expediente personal. El viernes, Victoria fue a ver a su padre. Volvían a tomar café en la terraza, con vistas a la Rosaleda. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Gustavo. «Vacía», respondió ella con sinceridad. «Pensé que me alegraría de su caída, pero solo siento vacío». «Ya pasará». Su padre le cubrió la mano con la suya. «Con el tiempo, todo pasa». Cuando Victoria regresó a la casa de Lucía, que se había convertido en su refugio temporal, encontró a Rodrigo en el umbral. Estaba sentado en los escalones, encorvado y envejecido. «¿A qué has venido?» «Para hablar», la miró. «Ahora entiendo cómo te sentías entonces, en el hotel, cuando toda tu vida se desmorona en un instante». «Vete», dijo ella en voz baja. «Solo vete». «Camila me dejó», continuó como si no lo hubiera oído. «Dijo que no había firmado para una relación con un perdedor. ¿Te imaginas lo rápido que cambiaron las cosas?» Victoria lo miró fijamente. El hombre al que una vez había amado, en el que había creído, con el que había planeado un futuro. Ahora estaba sentado frente a ella un hombre viejo y destrozado que lo había perdido todo. «Se lo advertí», dijo Victoria. «Le dije que la dejarías como me dejaste a mí, pero me equivoqué. Fue ella quien te abandonó». Rodrigo se levantó. «Puedo arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo». «No». Victoria negó con la cabeza. «Ya no hay nada que se pueda arreglar. Vete». Lo rodeó y deslizó la llave en la cerradura. Detrás de ella se oyeron pasos lejanos. La casa estaba en silencio. Lucía aún no había vuelto del trabajo. Victoria subió a su habitación y se sentó en la cama. En la mesilla de noche había un vaso de café sin terminar. Un detalle tan ordinario y mundano en un día en el que había tenido lugar una venganza. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, gracias. Por todo». Hacía un mes que Rodrigo había llegado a casa de Lucía. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Victoria volvía a tener una carga lectiva completa. Sus alumnos se preparaban para los exámenes, sus compañeros habían dejado de cuchichear a sus espaldas. La mañana del jueves empezó como siempre. Victoria estaba revisando papeles en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Le encantaba este lugar por su ambiente tranquilo y su excelente café. La camarera le estaba trayendo su segunda taza de capuchino cuando se abrió la puerta y entró Rodrigo. Tenía un aspecto desconocido. Traje arrugado, cara sin afeitar, ojos rojos. Cuando vio a Victoria, se quedó inmóvil un momento y luego se dirigió con paso decidido a su mesa. «¿Puedo sentarme?» Su voz sonaba ronca. Victoria asintió en silencio, recogiendo los papeles de los alumnos que había repartidos por la mesa. «Te he estado buscando», empezó Rodrigo. «Estaba en casa de Lucía, pero me dijo que te habías mudado». «Sí, alquilado un piso en el centro», intentó hablar Victoria con calma. «¿Qué quieres, Rodrigo?» Se pasó la mano por la cara como si tratara de quitarse el cansancio. «Hablar, que me expliques, He cometido un gran error, Vicky». «No me llames así», arrugó la nariz. «Has perdido ese derecho». «Lo siento. Victoria, no sé qué me pasó. Fue como una obsesión, como una locura temporal». La camarera se acercó a su mesa, pero Victoria hizo un gesto para que no pidieran. «¿Una obsesión?», intervino ella. 20 años de matrimonio contra una obsesión. Interesante elección de palabras. Rodrigo se encorvó en su silla.
Lo he arruinado todo, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro amor, nuestro futuro. ¿Y para qué? Por una aventura con una chica que me dejó en cuanto dejé de tener éxito. ¿Dónde trabajas ahora?, preguntó Victoria, aunque no le interesaba la respuesta. En ningún sitio, sonrió con amargura. Nadie quiere contratar a un profesor con semejante mancha en su biografía. Intento encontrar trabajo en colegios públicos, pero... ¿Y Camila? ¿Qué pasa con ella? Se fue a la capital. Dicen que se casó con un empresario. Ni siquiera se despidió. Victoria sorbió el café frío. Y ahora vienes a mí, cuando lo has perdido todo, cuando no hay otro sitio a donde ir. No, no es por eso, se lanzó hacia adelante. He venido porque me he dado cuenta de que eras el verdadero amor de mi vida. La única persona que realmente se preocupaba por mí, me entendía. ¡Para! Victoria levantó una mano. No hagas estas confesiones. Es demasiado tarde. Puedo cambiar. Una nota suplicante apareció en su voz. Podemos empezar de nuevo. Comprar una casa nueva, mudarnos a otra ciudad. Rodrigo. Le miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Tú no lo entiendes. No se trata de la casa, ni de la ciudad, ni del trabajo. Se trata de confianza, de respeto, sobre la lealtad, todas las cosas que has pisoteado. Una lágrima rodó por su mejilla. Te quiero, siempre te he querido. No. Victoria negó con la cabeza. Te encantaba la idea de mí, una esposa cómoda que apoyaba tu carrera, te hacía sentir cómodo, recibía a tus colegas, y cuando llegó la oportunidad de sentirte joven y deseable, no dudaste en traicionar ese amor. ¿Qué debo hacer? La agarró del brazo. Dime, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Victoria le soltó suavemente la mano. Nada. Déjame en paz. No puedo. Se le cortó la voz. No puedo vivir sin ti. Estos meses han sido un infierno. Me despierto solo, me acuesto solo, pienso en ti todo el día. ¿Y en mí? Preguntó Victoria en voz baja. ¿Pensaste en mí cuando la trajiste a nuestra casa? ¿Cuando la dejaste tirar mis cosas? ¿Cuando la viste ponerse mi ropa? Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Fui un monstruo egoísta y cruel. Sí, asintió Victoria con sencillez. Era. Empezó a recoger sus cosas. Rodrigo siguió sus movimientos con la desesperación de un ahogado. No te vayas, susurró. Por favor. Adiós, Rodrigo, se levantó Victoria. Espero que encuentres tu camino, pero ese camino será sin mí. Esperaré. Se agarró al borde de la mesa. El tiempo que haga falta. 1 año, 2 años, 10 años. No lo hagas. Cerró la cremallera de su bolso. Deja que me vaya, como yo te dejé ir a ti. Al salir del café, Victoria respiró profundamente el aire fresco de la primavera. En algún lugar en las alturas, los pájaros cantaban, la música sonaba en la calle vecina, los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres. Un día cualquiera que podría haber sido un punto de inflexión en su destino. Pero ella eligió otro camino. Por la noche, Lucía llamó. ¿Estás bien? He oído que te estaba buscando. Sí, respondió Victoria. Estoy bien, por fin realmente bien. El sol acababa de salir por el horizonte cuando Victoria cerró la puerta de su nuevo piso. En sus manos había una pequeña maleta y en su bolso estaban sus billetes de avión a Río de Janeiro. 2 semanas de vacaciones, las primeras de verdad en años. Lucía insiste en llevar a su amiga al aeropuerto. No quiero que cambies de opinión en el último momento. Sonríe mientras recoge su maleta. El trayecto hasta el aeropuerto duró menos de 1 hora. La ciudad seguía dormida, las calles estaban desiertas. Solo unos escasos conserjes barrían las aceras y las primeras panaderías abrían, llenando el aire de olor a pan fresco. Llámame cuando aterrices, abrazó Lucía a Victoria en la recepción. Y no olvides las fotos prometidas de la playa de Copacabana. El pequeño hotel estaba situado a 2 manzanas de la famosa playa. La habitación era luminosa y acogedora. Paredes blancas, cortinas turquesas y una enorme terraza con vistas al océano. Los primeros días, Victoria solo durmió. Se levantó tarde,
Desayunó en la terraza fruta fresca y bollos calientes que le traía cada mañana la amable camarera María. Después del desayuno, bajaba a la playa, no a tomar el sol, sino a sentarse bajo una sombrilla y escuchar el sonido de las olas. Por las tardes paseaba por el paseo marítimo, observando a los lugareños y a los turistas. Visitaba pequeños restaurantes, probaba las especialidades locales, escuchaba música en directo en los cafés de la playa. Nadie conocía su historia, nadie susurraba a sus espaldas, nadie la miraba con compasión. Al quinto día, se aventuró en el agua. El mar era cálido y apacible. Victoria nadó sintiendo cómo el agua salada se llevaba el cansancio de los últimos meses. Más tarde, se compró un bañador nuevo, de color rojo vivo, nada que ver con su habitual estilo conservador. En el hotel, conoció a un grupo de profesores argentinos que habían venido a una conferencia sobre literatura moderna. Por las tardes, se reunían en el bar del vestíbulo para hablar de libros y compartir anécdotas de la vida universitaria. Nadie preguntaba a Victoria por sus asuntos personales. Aquí era solo una colega, una profesional. El día antes de marcharse, envió una postal a su padre. «Querido papá, esto es increíblemente bonito. El océano es diferente cada día, tranquilo y azul, luego tormentoso y gris. Es un poco como la vida, ¿verdad? Gracias por apoyarme entonces. No podría haberlo hecho sin ti. Con amor, Victoria». El vuelo de regreso fue por la mañana temprano. Victoria estaba en el balcón viendo su último amanecer sobre río. El cielo se iba tiñendo poco a poco de colores rosas y dorados. La ciudad se despertaba. Los primeros bañistas se despertaban. En el aeropuerto, compró un pequeño tucán de cerámica, un recuerdo para Lucía y un libro de poemas brasileños para su padre. No compró nada para sí misma. El regalo más importante eran estas vacaciones, esta pausa, esta oportunidad de estar a solas consigo misma. En casa esperaba la vida de siempre: clases, alumnos, revisión de trabajos. Pero ahora, todo esto se percibía de otra manera. Victoria sintió nuevas fuerzas, nuevas energías. El primer día de trabajo, se puso un vestido nuevo, brillante como el sol brasileño. Su andar era ligero y sus ojos tranquilos y seguros. Los alumnos notaron el cambio de inmediato. La profesora Fuentes parecía brillar desde dentro. La saludaron como de costumbre en el departamento. Algunos estaban realmente contentos de verla de vuelta, otros sonreían con tensión. Pero a ella le daba igual. Sacó los apuntes de clase de su bolso, encendió el ordenador y abrió su agenda. El nuevo curso académico acababa de empezar. En el pasillo, oye hablar a los alumnos. ¿Has visto a la profesora Fuentes? Ha cambiado tanto. Sí, está estupenda, y las clases se han vuelto aún más interesantes. Victoria sonrió. La brisa del mar aún vivía en su pelo. El sol brasileño calentaba su piel y en su bolso había un cuaderno con planes para el futuro. Su propio futuro, sin tener en cuenta el pasado. Por la noche cenó con Lucía en su restaurante favorito. Su amiga la escrutó. «Estás diferente. Es como si tuvieras 10 años menos». «Solo estoy descansando», respondió Victoria, pero ambas sabían que no se trataba solo de descansar. Durante el fin de semana había visitado a su padre. Tomaron café en el jardín. Gustavo leyó en voz alta los poemas que le había regalado y luego hablaron largo y tendido sobre el futuro. De unas posibles prácticas en Brasil, de un nuevo proyecto de investigación, de renovar la casa de su padre.